El tema que trataré hoy, Big Data, es un tema del que hemos oído hablar previamente, porque permanentemente en televisión, en radio, prensa, etcétera, se habla de Big Data y de la revolución que supone que cambiará nuestras vidas. Voy a tratar de exponer brevemente sus características más importantes, los cambios que suponen y en especial los cambios que van a suponer para el análisis económico. De todas formas, sospecho que lo que yo hoy diga, dada la naturaleza cambiante de los Big Data, puede quedar obsoleto en pocos años o incluso en pocos meses. Pero, ¿qué son los Big Data? Los Big Data los podríamos definir como la recogida y almacenamiento de grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados. Básicamente esta definición nos permite aproximarnos a lo que se llaman las tres Vs del Big Data. Volumen, porque es una gran cantidad de datos; variedad, datos de diferentes tipos y soportes; velocidad, tiene que ser de rápido almacenamiento y rápido acceso. E incluiríamos dos más, la variabilidad, ya que hay un cambio continuo en los soportes, y el beneficio o el valor, porque va a suponer siempre un beneficio para la sociedad o para la empresa. En cualquier caso, el Big Data se trata, para poder alcanzar estas características, de una auténtica revolución. Una revolución porque nunca en la historia había sido tan barato, tan económico almacenar. Piénsese que, por ejemplo, un gigabyte en los 80 podría costar del orden de 300.000 euros y en la actualidad estamos hablando de 3 céntimos de euro. Dicho eso, lo siguiente a plantearnos es, bueno, ¿qué tipo de datos son los que se van a almacenar? Pues en principio todo lo que se pueda registrar. Información sobre contenidos web, blog, información que se transmite entre máquina a máquina, todas las transacciones económicas, financieras, los datos biométricos y, por supuesto, todo aquello que generamos las personas, incluyendo los mails o los documentos de texto. Todo esto es susceptible de formar parte de Big Data. ¿Y cuánta información? Bueno, yo he hecho un pequeño cálculo, suponiendo que lo que se genera en un año, según las estimaciones de Google e IDC, que es aproximadamente 2 zettabytes, lo pasáramos a DVDs de doble capa y 5 gigas de capacidad. Bueno, pues si hiciéramos ese ejercicio y apiláramos todos los DVDs, toda esa información supondría que podríamos alcanzar la Luna e incluso sobrepasarla, como vemos en el dibujo. O si por el contrario pensamos que un DVD pesa 15 gramos y todos esos zettabytes, los dos, los pasáramos a DVDs, el peso sería aproximadamente el de 2,6 Torre Eiffel. Una auténtica barbaridad. Y esta información, los 2 zettabytes, es la información que se supone se generó en un año, en 2011. Pensemos lo que se puede estar generando ahora y sobre todo lo que se va a generar en el futuro. Big Data tiene beneficios, indudablemente. Va a traernos, y por eso viene esta revolución y se va a quedar, beneficios para la sociedad, un mayor nivel de bienestar, y también beneficios para la empresa porque va a suponer una mayor productividad. Ahí pongo algunos ejemplos. Pero también tiene un costo. El coste es la pérdida de privacidad y de intimidad de las personas. Esa pérdida de privacidad se está dando de alguna manera porque no tenemos una legislación que nos proteja adecuadamente. Piénsese que la legislación que tenemos en España es de 1982 y 1999 sobre protección de datos, y la disponible en la Unión Europea es de 1995-2002, es decir, completamente obsoleta. Se requiere una actualización de esta legislación para que haya una mayor protección del individuo. En cualquier caso, tenemos que ser conscientes que cada vez que utilizamos un programa que suponemos gratuito o una aplicación, hay un coste indirecto que es el coste de nuestra propia privacidad, ya que estamos dando o estamos permitiendo el uso de nuestra información. Hablaba de que había sido una revolución tecnológica, pero también es una revolución económica porque está haciendo que variemos nuestras formas de enfrentarnos a los problemas en economía y sobre todo al uso de la información. Piénsese que antes, siempre hemos hecho análisis de información, teníamos un problema o una hipótesis, buscábamos la información, la analizábamos y llegamos a una conclusión y por tanto un curso de acción. Ahora, junto a lo anterior, que se sigue y se seguirá haciendo,
hay otra dimensión diferente, y es que tenemos muchos datos y con esos datos hay que analizarlos y plantearnos qué conclusiones podemos obtener de esos datos que ya existen. Me consultaban algunos colegas de consultoras que cómo las empresas vienen ya no diciendo tengo un problema que hay que resolver, sino tengo estos datos y con estos datos ¿qué se puede hacer? A este proceso es lo que se ha venido a llamar dataficación y que se supone que está cambiando un poco nuestros planteamientos. En cualquier caso, la parte importante de todo el proceso es el análisis. El análisis siempre va a ser necesario. Ese análisis supone que también vamos a tener que incorporar algunos cambios y evitar algunos errores en el mismo. El principal error a evitar es suponer que los datos por sí solos definen problemas y encuentran soluciones. Esto no va a ocurrir, hay que tener mucho cuidado con las correlaciones espurias que pueden salir en el proceso y siempre va a ser necesario un proceso de selección de la información válida para un sector o para un área. En el campo de la estadística y la econometría hay que resaltar que de alguna forma se está perdiendo o va a perder importancia la inferencia estadística y el muestreo, ya que se supone que vamos a dejar de trabajar con muestras para extraer conclusiones sobre una población y directamente vamos a poder trabajar con poblaciones. En ese sentido va a haber una mayor importancia de los métodos de análisis multivariante, tanto de los métodos de dependencia como de los métodos de interdependencia. Los métodos de dependencia nos van a permitir obtener modelos de causalidad, establecer comportamientos, pero los métodos de interdependencia ante esta gran cantidad de información va a ser muy importante por la reducción que suponen tanto de variables como de sujetos. También una mayor utilización de los métodos bayesianos, dado el continuo que va a haber de información donde tendremos que revisar nuestros planteamientos a priori. En consecuencia, va a haber una mayor necesidad también de estadísticos, matemáticos y económetras, dado que la parte importante del Big Data, resuelto el almacenamiento, va a ser su análisis. Y entonces, todo lo relacionado con la ingeniería económica, en la inteligencia económica, va a ser fundamental. Por tanto, bienvenidos a los Big Data. Controlemos los Big Data, respetemos nuestra intimidad, pero por supuesto va a suponer un cambio que va a traer consigo mayor bienestar y mayor eficiencia. Muchas gracias.